Santiago Maldonado murió el 1 de agosto, lo más probable. Es lo que trataremos ahora de empezar a saber. Lo secuestraron y lo mataron después. Imposible determinarlo. Tantas y tantas preguntas. Quien más ha sabido de este tema, quien más ha seguido los hechos entre 3 o 4 periodistas de muy destacada labor en este episodio tan doloroso, es Juan Alonso. Juan, bienvenido. ¿Cómo te va, Víctor? Bueno, sabemos que es Santiago. ¿Algo para decir al respecto? No, me parece que ahora más es clave el desarrollo de la autopsia, es clave determinar la data de muerte y la mecánica de muerte. Ya lamentablemente a partir de lo que sostiene Sergio, lo han reconocido el cuerpo de Santiago Maldonado. Son 80 días de negación, 80 días de campaña sistemática de la negación por parte de Gendarmería, por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora es momento de los forenses saber de qué forma murió y cuándo murió Santiago, a partir de las 11:30 hasta las 12:30 del mediodía del 1 de agosto en la Pull-Off en Resistencia Cusamen. Es momento que hable la ciencia forense para determinar qué pasó allí. Lo que sí sabemos de Víctor Hugo, y esta noche lo vamos a desarrollar a partir de las 21 en el programa de Gustavo Silvestre, es que hay una serie de gendarmes muy comprometidos que llegaron a la vera del río y que tuvieron que ver con el episodio en el que desaparece Santiago Maldonado, empezando por el subalférez Emanuel Echazú, que se presentó en la causa y quedó como imputado. Y además hay 6 o 7 gendarmes más. Hoy a la noche vamos a contar el pánico que está sufriendo uno de esos colegas, camaradas, entre comillas, de Echazú, que formó parte del mismo grupo, el mismo pelotón que llegó a la vera del río luego de las 11:30 de la mañana del pasado 1 de agosto en Chubut, cuando muere Santiago Maldonado allí en el río Chubut. Creo que una vez que se conozca la mecánica de muerte y la data de muerte, el juez Geral, que para eso fue convocado por la Cámara de Comodoro Rivadavia, deberá resolver la responsabilidad de esos gendarmes en el hecho. Juan, al haber hecho una investigación tan exhaustiva y de tanto tiempo, imagino el dolor al enterarte la confirmación de algo que se conocía, pero que el hermano lo termina de aceptar y de dar a conocer. De todos los testimonios y de la investigación que has realizado, ¿qué crees que se puede revelar en esa autopsia? Bueno, es muy difícil comunicar en esas circunstancias porque obviamente me ha tocado viajar tanto con Daniel Tonietti como solo con un grupo de documentalistas por más de 15 días al lugar. Entrevisté a toda la comunidad mapuche, tanto la LOF como todas las zonas, digamos, todas las comunidades desde Corcovado hasta Cusamen. Y es muy doloroso esto porque cuando uno habla con los amigos de Santiago Maldonado, tanto los que practicaban kendo en la zona de Bolsón, como sus amigas del Bolsón también, como Ariel Garci, que es testigo clave en la causa, es el que hizo la llamada del 2 de agosto, que duró 22 segundos, y que todavía resulta que no sabemos si fue realmente peritado o no. Es muy doloroso saber esta noticia. Lo que el Estado debe resolver es el Estado, la justicia federal en este caso, el juez general y el Ministerio de Seguridad de la Nación son los que deben darnos respuestas en este momento. Esto no hubiera sucedido si Gendarmería no hubiese actuado como actuó. Esto es definitivo. Esto tiene que ver con Gendarmería en cualquier sentido que lo queramos ver. Haya muerto como fuere Santiago Maldonado. Si Gendarmería no entra a donde no tenía que entrar, si no los persigue hasta el río, con esa locura evidentemente desatada en ellos y se desprende de las propias declaraciones de ellos, Santiago no hubiese muerto. Después hay que ver cuál es el detalle más significativo para imaginar cómo se produjo la muerte a manos de Gendarmería. En ese sentido te pregunto, de todo lo que se ha hablado, de Echazú, de la lesión, de la pedrada, de las camionetas, del cuerpo, y todos los etcétera, de lo que sabés que han dicho los gendarmes, ¿cuáles son los detalles, si es que hay algunos salientes, que a vos te llevan a pensar en una plena responsabilidad de la Gendarmería?
Bueno, primero que la Gendarmería tardó 16 días en admitir que utilizaron alrededor de 17 vehículos para ingresar a la Pulov y a la zona adyacente. Tardaron 16 días en admitir que había al menos 3 Unimog, cuando uno de los testigos, Matías Santana, dice que el cuerpo fue trasladado a un Unimog y de allí a una camioneta. Ayer, en el programa de Gustavo Silvestre, demostramos que la inteligencia, la División de Inteligencia de Gendarmería, tomó una fotografía de una camioneta con una patente determinada, con un bulto y repleta de elementos secuestrados dentro de la Pulov en la vera del río, y esa misma camioneta 20 minutos después, alrededor de las 12:49 del 1 de Fotografía agosto, que está hoy en página 12. Está en página 12, exacto. Es una investigación que también realizó el colega Sebastián Premisi desde Esquel. Un trabajo fundamental porque Sebastián hizo una cronología de los personajes que aparecen alrededor de Echazú en ese momento. Y allí está, cerca del río, río arriba. Además, creo que a 1 kilómetro está la camioneta con el bulto negro y los conos, aquella camioneta misteriosa, claro, que se iba con el bulto negro y los conos, fotografiada. Tiene 2 a las episodios. 12:25. Tiene 2 episodios eso, Víctor Hugo, es sí. así. La primera fotografía fue tomada por la División Inteligencia, insisto, esto no es información que, digamos, estamos inventando, no, es información oficial que conforma parte del expediente judicial de desaparición forzada. Es una fotografía de la División Inteligencia de Gendarmería que toma a las 12:20 del mediodía una camioneta repleta de elementos secuestrados con una bolsa de polietileno similar a la que se utiliza para transportar cadáveres. Esa bolsa está dentro de la Pulov, a la vera del río, a las 12:20. A las 12:49, esa misma camioneta con esa misma patente, en la que se trasladaron Emanuel Echazú y el comandante Escola de Esquel, está 20 minutos después vacía, con los 2 conos y solamente la bolsa. Eso no lo inventamos nosotros, lo tomó la División de Inteligencia de Gendarmería Nacional, y fue peritada también por los efectivos de la Policía Federal, que receptaron todas las comunicaciones que existieron entre los 70 gendarmes que actuaron en el río y en la zona adyacente. Entre paréntesis, la actuación de Echazú no tenía freno. Estuvo supuestamente en la pedrada que le dan fuera de la tranquera, que está demostrado fue una pedrada en el casco, porque lo que él se toma, una fotografía incluso del diario La Nación, está con el rostro ensangrentado cuando vuelve del río, está con esa escopeta que tiene algún elemento que no era lo normal cuando él está retornando, algo en el caño que marca que había una irregularidad, está después en la camioneta, manejando la camioneta, está haciendo el informe también. Aparece en todos lados. Aparece en todos lados. Es un protagonista muy llamativo, por lo menos muy llamativo. Si reconstruimos todo lo que ha hecho Echazú, en esa hora que va entre las 11:30 de la mañana, cuando se desata la locura por la orden de Nochetti, por la orden del Ministerio de Seguridad, evidentemente, a la Gendarmería, desde que se desata eso hasta la 1 de la tarde, para decir una hora más fácil de recordar, Echazú está en todo. Está en la supuesta pedrada en el pómulo, que es en el casco. Está en el río. Está en las declaraciones de sus compañeros diciendo que estaba en el río. Está diciendo que no escuchó el sonido del disparo que uno de sus compañeros lanzó sobre una sombra que estaba tomada de los sauces. Está en el retorno con la escopeta. Está con el rostro ensangrentado, con una sangre que parece demasiado reciente, que está corriendo por su rostro y que no ha coagulado, evidentemente. Y después está haciendo el informe. Exacto. Y luego en la camioneta, manejando la camioneta, tanto a 1 kilómetro más arriba en el río, como luego, finalmente a las 12:50 decías. A las 12:49 ingresa a esa camioneta donde redacta el acta. Porque acá hay 2 redactores oficiales de este hecho, que los 2 son del destacamento del Bolsón. Estoy hablando de el primer alférez Daniel Gómez, que pertenece a la tropa de Méndez, que sufre una extrañísima indisposición estomacal, se traslada a Epuyén en el momento exacto en que se produce el hecho de la muerte de Santiago Maldonado. Pero deja a 2
personas de su confianza, como son Gómez y Echazú, que son los que realizan las primeras actas. Gómez el 31 y Echazú el 1. Echazú hace el acta en esa camioneta que mostramos ayer, que está vacía en la ruta 40, solamente con una bolsa y unos conos. Esos conos fueron peritados y hubo rastros de sangre en esos conos, pero no se pudo completar la pericia porque la camioneta había sido lavada, tal como denunció en su momento, hace ya más de 60 días, 65 días, no digo 70, el defensor oficial ante el Juzgado Federal de Esquel, Fernando Machado. Lavada por pedido, sugerencia, orden, indicación, lo que fuere de Nochetti. El 3 de agosto, exactamente. El 3 de agosto hay una comunicación de Nochetti con la oficialidad a cargo de los destacamentos pertenecientes a Gendarmería, avisándoles que la Federal iba a allanarles los destacamentos y que la basen la camioneta y que las basen las camionetas, porque hay una traducción de esa comunicación, que es una nota que publica Horacio Berbisky en página 12, donde claramente la pericia de la Federal sobre los teléfonos evidencia ya la etapa de encubrimiento. Ahora, Juan, hay un dato, porque Víctor Hugo decía, está Echazú, y Echazú está imputado. Pero no porque alguien lo imputó, se imputó él solo. Esto jurídicamente llama la atención. Esto es el artículo 73 del Código Procesal. Cuando hay una sospecha de que te pueden llamar a declarar, vos te presentás con un escrito para decirle al juez, acá estoy. ¿Qué tenía que ver Echazú para presentarse espontáneamente el día viernes? No antes, previo a lo que se hizo el día martes y se encontró el cuerpo, ahora podemos decir, de Santiago Maldonado. ¿Estrategia, presencia en el expediente, abrir el paraguas o qué? Pedir vista. Bueno, de hecho está imputado, Darío, ¿no? La figura jurídica, y cuando uno pregunta, ¿imputado de qué? Está Hay imputado. sospecha sobre su participación que él mismo la determinó. Él mismo la determinó. Eso es lo llamativo. Eso es lo llamativo. Si uno tuviese que hacer una cronología, como bien marcaba Víctor Hugo antes, hay ciertos trazos de este trágico episodio que llaman poderosamente la atención. La primera sería la reunión que llama Pablo Nochetti el 31 de julio a la mañana en la ciudad de Bariloche con los principales jefes de la policía de Chubut y de Río Negro, más el ministro de Gobierno, Pablo Durán, y todas las fuerzas federales. Allí trabajan con una carpeta que dice Resistencia Ancestral Mapuche. Y hay una arenga de Nochetti, una arenga clarísima para ordenar a la Gendarmería que disponga la acción directa para probar el presunto delito en flagrancia. Eso está en el expediente. Eso está en el expediente. El siguiente paso es lo que sucede en la mañana del 1 de agosto, y yo diría que podíamos trasladarlo incluso al 31. El 31 Santiago aparece encapuchado, cortando la ruta. Sí. El 31 de julio. El 31 de julio a las 18. En la mañana hubo una reunión de Nochetti con los jefes policiales, y después, a las 11:32 del 1 de agosto, aparece Santiago Maldonado en esa fotografía que publica el diario Página 12 con la nota de Horacio Berbisky, que lo muestra en el margen izquierdo de la casilla de la Pulofa en Resistencia Cusamen. Ahí estaba vivo, Santiago Maldonado vivo a las 11:32 de la mañana, del 1 de agosto. Ahora, Juan, hay un hueco ahí, porque desde la desaparición... Ahí está la fotografía que menciona Juan, esa, que apareció por primera vez en Página 12, la tenía también la gente de Cadena del Sur, donde está Sebastián Premisi, y allí está, con esta fotografía incluso hicieron una maldad de tantas que los medios de comunicación y los trolls del gobierno han hecho, que era presuntamente colocar una escopeta en manos de Santiago Maldonado. Cambiaron algo de la foto para que pareciera que Santiago Maldonado corría disparando con una escopeta, lo cual es absolutamente increíble que lo hayan querido hacer. Es el pañuelo negro de Santiago el que genera una mínima ilusión óptica al respecto sobre la que trabajaron. Entonces, a las 11:32, hora de la fotografía, todo había empezado 11:31, un minuto después de lanzarse al ataque increíble, Gendarmería, Santiago está vivo. Exacto, y aparte una cosa fundamental, Víctor Hugo, de esa fotografía, es que la toma un efectivo de la Fuerza de Seguridad que está de frente a Santiago. Y Santiago se nota que está
intentando repeler el ataque hacia su espalda, con lo cual estaba absolutamente rodeado en ese momento. Y la Gendarmería, que es una fuerza federal que depende del Estado y depende de Patricia Bullrich, sabía perfectamente, porque esa fotografía lo demuestra, que Santiago Maldonado estaba dentro de la pull-off vivo. Entre paréntesis, Juan Alonso, y muchas gracias. Es extraordinario que puedas hacernos este aporte periodístico que por otra parte da continuidad a todo lo que has hecho con Gustavo Silvestre, particularmente en todo este tiempo. Amnistía Internacional dice que las autoridades deben garantizar justicia para Santiago Maldonado. La confirmación de que el cuerpo encontrado es el de Santiago Maldonado marca un día trágico para los derechos humanos y para la justicia, y le pide al gobierno que garantice justicia para Santiago Maldonado. Me gustaría, después volvemos a los episodios, marcar cuáles son los hechos muy concretos por los cuales ha quedado claro que el gobierno no ha hecho nada de lo que ahora se le pide de nuevo, garantizar justicia para Santiago Maldonado. ¿Cuáles son las demostraciones más claras que recordás, Juan, en todo este episodio de que el gobierno nunca ha querido aproximarse a la verdad? Bueno, Víctor Hugo, acá es clarísimo que hubo lo que llamo la narrativa de la negación por parte del Poder Ejecutivo. Desde un primer momento, Patricia Bullrich dijo claramente que ella no se iba a cargar ningún gendarme textual y que ella se la bancaba sola. Dijo eso. Tal cual. Después dio una cifra que no correspondía con la cifra del expediente en relación a la cantidad de efectivos que participaron en el hecho, en aquella siniestra cena con Mirta Legrand, que fue su última aparición televisiva, por llamarlo de alguna manera. Lo más grave no solamente fue eso, sino que tardaron 10 días en apartar a la Gendarmería. 10 días tardaron, 16 días tardaron en admitir la cantidad de vehículos y efectivos que intervinieron. Y después hubo una intromisión absoluta del Poder Ejecutivo a través de una profusión de testimoniales administrativas que realizó el funcionario Daniel Barberis e incorporó el funcionario Gonzalo Cané al expediente cuando todavía lo sustanciaba el juez Otranto. Allí Gonzalo Cané produjo con Clarín y con La Nación una cantidad de títulos y barbaridades y pistas falsas que van a quedar en la historia siniestra, yo diría en la historia cloacal del periodismo, porque dijeron que Santiago había sido víctima de una cuchillada por un puestero en Epuyén, después ese cuchillo dio negativo, dijeron que se había escapado a Chile, dijeron que estaba en Entre Ríos, dijeron que había un joven parecido que había varios jóvenes parecidos a Santiago en varias partes del país, es decir, una cantidad de barbaridades que continúan hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy Darío y Víctor Hugo, compañeros, continúan publicando que el cuerpo aparece por una especie de interna mapuche, un sector que se fue a Chile, y no, eso no tiene absolutamente nada que ver. Yo he contado que hicieron lo mismo cuando Costecchi y Santillán, el mismo diario que dijo la crisis se llevó 2 muertos, ¿se acuerdan de eso? Esos muertos, cuando se trataba de investigar para proteger también al gobierno, porque siempre tienen algún interés para hacerlo, acusaban a los propios compañeros, es decir, a los piqueteros. Era entre ellos que se habían producido los disparos. Esto se dijo por parte de, ya que me decías una cloaca, podríamos decirle cloaquín, porque lo que ha sido el comportamiento de esta gente, yo estoy leyendo algo que Martín Astarita ha hecho sobre estos 80 días, decir que van a pasar a la antología del crimen periodístico no me alcanza. Yo quisiera decir algo más. El idioma no es suficiente, el lenguaje ya no tiene las palabras necesarias. De verdad, decir que es una vergüenza, que son una cloaca, que es una basura, ¿cuántas veces podemos repetir esa palabra y los mismos adjetivos? Y de todas maneras no alcanzamos a hablar del daño que esta gente ha hecho desde el primer día cuando omitían la información, porque así empezaron. No dando la información. El artesano, nunca lo nombraron. Bueno, sí, en algún momento a lo mejor me hacen el gusto de poner los títulos de lo que eran las tapas de Clarín. 9 que tenemos, pero son increíbles. A mí me da mucho gusto hacer eso, porque toda la lectura que se puede hacer en el caso de Santiago Maldonado sobre ese comportamiento del periodismo sirve también para saber cómo han hecho todo lo que han hecho en materia de mentiras en todos los órdenes, no solamente en el caso de Santiago Maldonado.
Sí, obviamente. El caso de papel prensa, por ejemplo, Sí. entre otros. Bueno. Y después continúa, brevemente, Darío, y te dejo tranquilo exponer. Cané, la gravedad de Cané, y esto desde el punto de vista jurídico me parece por lo menos una anomalía. Gonzalo Cané participó de todas las audiencias. Se instaló en Esquel, el funcionario del Ministerio de Seguridad, y participó de todas las audiencias. Cuando venían los testigos, estaba Cané y estaba el juez Otranto. Exactamente, que no se debe permitir eso. Cuando va un testigo no tiene que estar acompañado de abogado. Quiero hablar de Guido Otranto. No nos olvidemos de Guido Otranto porque está en una terna para ser ascendido a juez de un tribunal oral. Hoy por hoy que se pone en tela de juicio muchos jueces probos, no nos olvidemos que Guido Otranto fue recusado por parcialidad. Le dijo a uno de esos medios que para él Santiago había muerto ahogado. De alguna manera para que lo saquen, para sacarse la causa de encima. ¿Por qué se quería sacar la causa de encima Guido Otranto? ¿Sabía lo que había hecho la Gendarmería? Y hay una palabra que todavía no la nombramos, y la vamos a nombrar a partir de ahora en adelante. Encubrimiento. Porque ya hay un muerto. Hay encubrimiento. Apareció ahora porque hubo encubrimiento. Habrá que ver desde arriba hasta abajo del gobierno quién encubrió este tema que, repito, cuando se sepa la data de muerte, me parece que todavía va a ser más escandaloso porque a lo mejor había un cuerpo en el río desde hace mucho tiempo. Tomen por favor aquí esa fotografía de Maldonado. Clarín fue capaz de dibujar los ojos buenos y nobles de este solidario muchacho de 28 años como si fueran los ojos del diablo, como si fueran los ojos mismos de la maldad. Recuerde esto y tenga en cuenta lo que ha pasado con el periodismo en este tiempo. Para mí no es ninguna novedad, pero para mucha gente tendría que ser una toma de conciencia. Cuando mencioné los 80 días en una nota muy especial que tengo aquí, es elloropolitico.com, el sitio donde escribe este joven destacado periodista que es Martín Astarita. Ahora vamos a presentar un informe muy especial, Luciana. Muy especial porque la última novedad, hace algunos minutos nada más, Sergio dijo: el cuerpo es de Santiago. El informe para empezar a entender un poquito más qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Gendarmería, ¿dónde está Santiago Maldonado? Patricia Bullrich, Mauricio Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? El 1 de agosto desapareció Santiago Maldonado. Estaba acompañando a los mapuches en un corte en la Ruta 40, cuando apareció Gendarmería a las órdenes del jefe de gabinete del Ministerio de Defensa de la Nación, Pablo Nochetti. Yo le hago otra pregunta. ¿Algún medio le hizo una entrevista a Nochetti? ¿Alguien le preguntó a él qué estaba haciendo acá justo a la hora que desapareció Santiago Maldonado? Los mapuches desalojaron la Ruta 40, pero fueron perseguidos. Y en la represión, Gendarmería atrapó y desapareció a Santiago. Lo que decían era, nos iban correteando y iban diciendo, maten a uno. Y como no dejaba de cesar nunca los tiros de la Gendarmería. Desapareció una persona que se llama Santiago Maldonado, tiene 27 años, es de Buenos Aires, fue al Bolsón, acompañó una protesta de mapuche, él no es mapuche, está Santiago Maldonado desaparecido. Prefiero como ministra de la Nación asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana. Si nosotros lo que hacemos es, primero, tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, echarle una responsabilidad que no está probada, por el solo hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Me la banco yo. ¿El operativo está todo filmado? No está todo filmado. Está casi todo filmado, pero no todo filmado. Filmado hasta que empieza la represión, cuando ordenan fuego, cuando dicen fuego al negro. Pero ahí cortan llamativamente la filmación. El periodismo militante del gobierno comenzó con una serie de mentiras que ubicaron a Santiago Maldonado fuera del ámbito donde había sido capturado por Gendarmería. Lo ubicaban en Entre Ríos, en Mendoza, en Osorno, en Chile. Cualquier sitio les venía bien. ¿Qué pasa si a Santiago Maldonado
no lo mató la gendarmería, sino un mapuche. El Ministerio de Defensa, a través de Patricia Bullrich, solo se dedicó a estigmatizar y perseguir e insultar a la familia y a los integrantes de los derechos humanos. Se había encontrado un cuerpo, nosotros estuvimos desde las 13 horas hasta las 20 al lado de ese cuerpo, porque no confiamos en nadie. Por eso estoy acá, a pesar de que me toca una semana media compleja y con situaciones especialmente y particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina. Porque desde el primer momento siempre nos atacaron. Tuvimos una situación muy difícil desde el primer momento, no nos pudimos comunicar con los padres, una situación muy difícil de negación, digamos, respecto a la posibilidad de acceder a información que es fundamental y básica. Sí, ayer fue muy duro estar 7 u 8 horas al lado de un cuerpo, por más que estaba flotando y lo teníamos a un par de metros, tuvimos que convivir con eso. Logro ver a 3 efectivos de gendarmería que estaban golpeando un bulto celeste con un negro, quien reconozco que es el compañero Santiago. A partir de ahora lo que le vamos a pedir es que tengan respeto con mi familia, con nosotros, porque necesitamos estar más tranquilos. Pudimos mirar el cuerpo, lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencidos de que es Santiago. No descartamos de que faltan, recién se va a empezar a peritar, o sea, lo único que se hizo ahora es recién presentar el cuerpo. Así que a partir de ahora empieza el peritaje, la autopsia quiero decir, y en unos días ya va a estar el resultado final con las muestras de ADN y la confirmación real. Esto no quita de que el responsable es Gendarmería, por lo cual nosotros seguimos investigando para que se sepa la verdad y tener la justicia. Así que bueno, le pedimos respeto por todo. Muchas gracias. En la persecución, Gendarmería atrapó a Santiago Maldonado y aún no sabemos qué hizo con él. Este tema nació en las 7:50 y aquí, en C5N, recuerdo perfectamente, el día 3 de agosto con Leandro Gabriele, que es quien permanentemente nos orienta en nuestro trabajo, porque yo había recibido exactamente mi compañero de producción, Julián Capazo, en la radio muy temprano, a las 7 de la mañana, un WhatsApp de Elizabeth Gómez Alcorta, que estaba haciendo circular una información y que decía: Julián, estoy circulando este comunicado. Tengo un mal presentimiento. Creo que se le fue la mano a Gendarmería y lo mataron. Ojalá me equivoque. Esto es de las 7 de la mañana del 3 de agosto. A partir de ese momento nosotros trabajamos con la información durante toda esa mañana y luego al mediodía, cuando empezamos a producir el programa con Leandro, hicimos conocer esta información que llegaba de una persona tan seria. Estamos hablando de la abogada de Jones Guala y de la abogada de Milagro Sala, que buena tarea tendrá que estar haciendo ahora con el cuerpo de abogados en torno a Milagro Sala, de la que vamos a hablar más adelante por todo lo que está padeciendo, como les decíamos en el comienzo de nuestro programa. Pero que alguien entrenada en estos temas, que habla con los mapuches durante todo el día 2, que toma nota de cuanto le dicen y que conoce bien a los mapuches, al tomar nota se da cuenta que algo muy grave ha sucedido. Miren ustedes las palabras que nos hacía llegar. Temo lo peor, temo que se le haya ido la mano a Gendarmería y que lo hayan matado. A partir de ese momento, toda la información que ahora tiene este final tan triste, tan doloroso, pero que en el medio tiene más perversidad todavía del gobierno. ¿Dónde está Macri? ¿Dónde está la conferencia de prensa del gobierno? ¿Dónde está Patricia Bullrich? Estarán pensando qué mentira decir, como siempre, porque la única verdad, el camino de la verdad, se encontró por un juez que hasta ahora va bien, pero sobre todo, ayúdame Darío con este tema, por la Procubín. ¿Sabe qué es la Procubín? Tiene mucho que ver con Alejandra Gils Carbó, la Procuradora General de la Nación, que en estos momentos quiere ser echada de su puesto, de la peor manera, con un juez, Caizail se llama. Exactamente. Que da, ya, qué vergüenza da Bonadío, espanto provoca Ercolini, ¿qué provoca Casay? No sé, es la cosa más patética del mundo, pero le habilita al gobierno a echar a Alejandra Gil Carbó. Mal día eligieron,
muy mal día. Contale lo que es la Procubin, Darío. Procubin es un grupo de fiscales que trabaja en este tipo de temas, que fueron enviados allí para tomar información, para saber qué pasa con los mapuches, para saber cuál es su problema. Y actuaron por orden de Gil Carbó y llegaron a investigar un montón de cuestiones. Por favor, le digo al gobierno que no firme ningún decreto para echar a Gil Carbó, al menos hasta que se esclarezca lo que pasó con Santiago Maldonado. No, nunca lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer directamente. Está bien lo que decís como una idea general, pero no lo puede hacer. Es un ataque a la institución. Es decretar lo que nosotros sentimos que sucede, que es que no hay ley, que se ha suspendido el Estado de Derecho, directamente decretarlo. Por la revancha que significa para ellos lo de Clarín, contra el que luchó Gil Carbó desde hace muchos años. De Macri, al que no dejó a Alejandra Gil Carbó poner las offshore en su locura por los Panama Papers y todo eso, tampoco. Es decir, están queriendo prescindir de una mujer de un enorme coraje. Todos ellos, juntos, atados, no llegan a los tobillos de la dignidad de Alejandra Gil Carbó, que también seguramente se dañó en esta historia al haber colaborado para que se pueda llegar a esta verdad que ahora conocemos a través de lo que dijo la familia Maldonado. Justamente de ella, de la familia Maldonado, tenemos que hablar.